muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre. Les habla el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y pastor general del ministerio Tinajas, desde aquí, en Valencia, España, para todo el mundo hispanoamericano en diferentes partes del planeta. Saludamos como siempre a todos nuestros seguidores y les damos la bienvenida una vez más a nuestro nuevo programa semanal Encuentros. Estamos ya, estimado oyente, pasada la Semana Santa. En nuestros dos últimos mensajes del canal nos hemos centrado precisamente en los acontecimientos de la Semana Santa, la muerte del Señor y la resurrección del Señor. Pero, para este mensaje de hoy nos ha parecido muy oportuno en el equipo de trabajo del Ministerio Tinajas centrarnos y reflexionar en uno de los acontecimientos posteriores a la resurrección y antes de la subida del Señor a la gloria. Uno de esos acontecimientos que meditaremos en el día de hoy lo tenemos en Mateo capítulo 28 versículo 18 al 20, intercalado con Marcos capítulo 16 versículo 15, cuyo texto parafraseado quedaría más o menos así. Escuchadme, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Así que yo os mando, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. El que lo crea se salvará, y el que no lo crea se condenará. Luego, haced discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Analizaremos este texto de hoy en diferentes partes expositivas para su mejor comprensión. Como el tiempo corre y el tema es largo, entremos en materia. Entremos entonces en el análisis de la primera frase del mensaje de hoy que dice: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Tan solo de esta frase, estimado oyente, podríamos hacer un mensaje entero. Pero de lo que se trata hoy es al menos provocar en usted una mini reflexión sobre esta frase. Y mi pregunta para ayudarle a reflexionar a usted es esta. ¿Se ha dado cuenta que de la autoridad del Señor usted no podrá escapar, porque Él gobierna, manda y juzga a todo ser que esté tanto en el cielo como en la tierra, y eso lo incluye a usted? Decía el salmista en el Salmo 139. Señor, si subiese al cielo, allí estás tú. Pero si me escondiese en lo más profundo de la tierra, allí también estás tú. Entonces, estimado oyente, si el Señor tiene toda la autoridad en todos lados del universo, si usted se ha dado cuenta que de Él no podrá escapar, y si llegamos a la conclusión que un día que pronto llegará, Él lo va a juzgar a usted, que un día le va a pedir cuentas a usted, y que un día Él se encontrará cara a cara con usted, entonces, ¿no es para temblar si usted piensa en todos los pecados que ha cometido en su vida? ¿Qué hará usted con su soberbia ante la autoridad del Señor? ¿Qué hará usted con su divorcio? ¿Qué hará usted con su adulterio? ¿Qué hará usted con su fanfarronería machista? ¿Qué hará usted ante la autoridad del Señor, necio político corrupto? ¿Qué hará usted, pastor impostor, cuando el Señor lo descubra? ¿Qué hará usted con su racismo, con su odio, con sus injusticias cometidas, con su cobardía, con la soberbia, con la coquetería? ¿Qué hará ante el Señor con la dureza de corazón que tuvo en la tierra? ¿Qué hará usted con la vergüenza que le dará estar ante Él, habiendo sido tan asquerosamente sensual? ¿Qué hará con todas las mentiras e hipocresía de su vida? ¿Qué le dirá del aborto que se hizo un día? ¿Qué hará ante su presencia y su autoridad con sus tatuajes asquerosos? ¿Qué hará con su gordura insaciable? ¿Qué hará con sus operaciones de vanidad? ¿Qué hará ante Él si usted se ha suicidado y ahora ve que ya no puede escapar de Él? ¿Qué hará con su borrachera o su amor a la bebida? ¿Qué le dirá con toda la droga consumida? ¿Qué hará con el despilfarro que hizo del dinero? ¿Qué hará con todos los gritos y peleas que ha tenido en su vida? ¿Qué hará ante la autoridad si ha sido violento con sus hijos, con su esposa y con otras personas? ¿Qué hará violador de niños y mujeres ante los ojos de la furia del resucitado?
¿Qué harás, sacerdote perverso, cuando estés ante la autoridad del Señor y Él descubra ante todo el universo tu perversión? ¿Qué harás? ¿Qué harás, perverso, homosexual y afeminado, cuando descubras la varonilidad del resucitado y estés ante Él desnudo y avergonzado? ¿Qué harás con tu perversión ante Él? ¿Qué hará usted, estimado oyente, estando ante la autoridad del resucitado con todos los pecados que usted ha cometido en su vida? ¿Qué hará usted? Pues no hará nada. Ya no podrá hacer nada ante la autoridad, porque Él lo juzgará severamente y lo enviará a cadena perpetua. Si el Señor tiene toda la autoridad, eso es un aspecto jurídico que tiene que hacerlo temblar, estimado oyente, porque eso lo hace a Él juez. Por lo tanto, si usted ha cometido pecados, que la Biblia los llama delitos, y los delitos los comete un delincuente, entonces usted tiene un grave problema jurídico ante la autoridad del resucitado, ante el juez. Esto es tan sencillo que lo entiende un niño, pero tiene una enorme gravedad jurídica. Así que si usted se muere con sus delitos sin perdonar, la autoridad implacable del Señor Jesús caerá un día sobre usted en forma de sentencia y lo enviará a la prisión eterna, que, paradójicamente, es una cárcel, pero no tiene paredes, sino que sus paredes son la oscuridad absoluta en todas direcciones, de donde usted nunca escapará. Y el suelo de esa cárcel eterna, para los delincuentes pecadores, es azufre que quema, azufre en estado de ebullición continua como el fuego. ¿Se da cuenta del tema, estimado oyente? ¿Se da cuenta por qué nuestro mensaje inmediatamente después de la resurrección es advertirle a usted que se prepare para estar ante la autoridad del Hijo de Dios, el resucitado, donde todo hombre que no tenga sus pecados sin perdonar gritará de angustia para poder escapar y no podrá escapar? ¿Se ha dado cuenta por qué es imperativo hablar de este tema de la autoridad del Señor después de Semana Santa y después de su resurrección? Si el resucitado le quita la vida, usted verá su ira y su justicia implacable, la misma ira y justicia que cayó sobre él por usted. ¿Se ha dado cuenta de la importancia de este tema de hoy, estimado oyente? Y esa furia de la autoridad del Hijo de Dios se describe como anticipo en Apocalipsis, donde el grito de los hombres dice: ¡ay! ¡ay! Que las montañas no se escondan de la ira del Cordero que se ha desatado. El gran día del castigo del Hijo de Dios ha llegado, ¿y quién de nosotros los hombres podrá resistir su furia por nuestros pecados? ¿Quién? Apocalipsis capítulo 6, versículo 15 y 16. Y como complemento a este terrible pasaje que un día sucederá, escuche ahora el pasaje más terrible de toda la Biblia en boca mismo del Hijo de Dios, el resucitado. Escúchelo en boca del que tiene toda autoridad en todo el universo, cielos, tierra, ángeles y hombres. Escuche hoy la sentencia que escucharán todos los hombres, por muy ricos que sean, por muy poderosos e influyentes que sean. Estas palabras las escucharán todos los pastores de iglesias oficiales. Estas palabras que vamos a decir a continuación las escucharán todos los empresarios, todos los políticos, todos los sicarios, los sacerdotes, los obispos, los papas, las monjas, los homosexuales, las lesbianas, los periodistas, los futbolistas, las amas de casa, las feministas, los ladrones, los banqueros, los mentirosos, los libertinos, los mujeriegos, los cantantes cristianos, los santeros, los echadores de cartas, todos los divorciados y en adulterio, todos los que les gusta la cama, los soberbios, los tercos, los calvinistas, los católicos, los pentecostales, los adventistas, los unicitarios, los masones, los mormones, los testigos, los rabinos y un largo etcétera. Todos estos y más escucharán un día la sentencia que a continuación le ponemos a usted para que usted reaccione hoy y no la tenga que escuchar un día en directo delante de su cara, delante de aquel que tiene los ojos de fuego y voz de trueno, delante de aquel que le hará temblar mucho más que este mensaje, a tal punto que usted se hará en su ropa por el temblor que produce su voz.
Dice Mateo capítulo 25, versículo 41, a todo hombre y toda mujer que ha pecado en la tierra y que sus pecados no han sido perdonados por medio del Evangelio. Escuche bien. Apártate de mí, maldito, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, donde habitarás con ellos por toda la eternidad. ¡Wow! Recuerde, estimado oyente, el Señor tiene la autoridad y usted tiene sus pecados. ¿Qué hará usted? Él tiene el perdón y usted tiene la decisión. Él tiene el Evangelio y usted tiene que tomar ese Evangelio. Ahora, hablando de la autoridad del Señor sobre el cielo y la tierra, viene muy bien esta frase unirla con la última frase del pasaje de hoy, donde Jesús dijo, el fin del mundo. Aunque tenemos pensado un poco más adelante hablar exclusivamente de este tema del fin del mundo en un vídeo que haremos para el canal, sin embargo, aprovechamos hoy este pasaje para darle a usted unas pinceladas sobre este tema. Punto número 1. Si la Biblia dice aquí que el Señor tiene toda autoridad sobre la tierra, entonces, señoras y señores oyentes, no teman por el fin del mundo, porque no habrá aún fin del mundo, por mucho que los hombres se odien hasta la muerte, y por mucho que los hombres estén armados hasta los dientes con bombas atómicas. Porque el que manda en este planeta, la autoridad en este planeta, es el Señor Jesús, la autoridad del universo, y Él no va a permitir que un necio líder rompa sus planes de paciencia sobre la tierra para que la gente que busca la salvación se salve por medio del Evangelio. El Evangelio es lo que está impidiendo el fin del mundo. Así que olvídese de esos profetas, de esos oportunistas y de esos mensajes mentirosos del fin del mundo, porque no habrá fin del mundo hasta que pase el milenio, hasta que llegue el juicio final y se acabe el apocalipsis, que ni siquiera ha empezado. No estamos en el tiempo del fin del mundo, ni tampoco estamos cerca de la segunda venida de Cristo. Se lo repito, no estamos en el tiempo del fin del mundo, ni tampoco estamos cerca de la segunda venida de Cristo. Punto número 2. La Biblia dice que estamos en el tiempo paréntesis de Dios. Estamos en el tiempo de la paciencia de Dios, donde Dios tiene detenidas todas las profecías, porque estamos en lo que la Biblia llama el tiempo de los gentiles, es decir, estamos en el tiempo de la difusión del Evangelio para que la gente se salve. Cristo no va a venir ya, estimado oyente, eso es una mentira, y el mundo no se acaba ya, eso también es una mentira. Todos esos predicadores falsos, profetas, oportunistas, sensacionalistas e ignorantes que viven de la curiosidad suya, que dicen que estamos en el tiempo del fin o que Cristo viene, le están mintiendo. Vienen diciendo eso hace décadas y ni Cristo vino, ni el mundo se ha acabado, ni siquiera con 2 guerras mundiales, porque aún no es el fin del mundo, aún queda mucho tiempo. Por eso nos reímos con la risa de Elías en la cara de estos predicadores falsos. Nos reímos como Elías, que se rió y se burló de los falsos profetas en su día, cada vez que escuchamos o vemos a un necio oportunista hablar del fin del mundo y de que Cristo viene ya. Pero también hay que decir que la gente es necia, la gente no razona y la gente se traga todo. La gente tiene lo que se merece, porque la gente son como borregos, vulgares, les gusta el morbo, les gusta la curiosidad del futuro, pero no les gusta que le hablen de su perdición, ni que le hablen de sus pecados, o que le hablen del infierno eterno que les espera. De eso no le gusta que le hablen, para eso no tienen curiosidad. Señoras y señores predicadores, si ustedes han dicho que el fin del mundo es ya, si han dicho que Cristo viene ya, ¿dónde está el fin del mundo y dónde está la venida de Cristo? Todos esos predicadores son falsos, han engañado a la gente. ¿Y sabe una cosa más? En el tiempo de Moisés, estos predicadores falsos, de profecías falsas, hace rato que hubieran sido lapidados y hace rato que estarían bajo tierra, por orden de Dios, por ser profetas mentirosos.
Así que nosotros nos reímos de los rabinos que hablan del fin del mundo. Nos reímos de los adventistas que dicen ser expertos en profecías y siempre fallan. Nos reímos de sus primos los testigos de Jehová. Nos reímos de los pastores pentecostales que dicen que Cristo viene. Necio pastor pentecostal. Llevan más de 120 años diciendo eso de que Cristo viene. ¿No se te cae la cara de vergüenza, mentiroso predicador, viendo que profetizas la venida de Cristo o el fin del mundo y no ha pasado nada? Pero la culpa del éxito de estos lobos, la culpa es de la gente que es necia por escucharlos. Así que no sea necio, estimado oyente. Deje de oír a estos fanfarrones rabinos, pastoras víboras, sacerdotes falsos, pastores impostores y profetas mentirosos. Si usted lee Apocalipsis, verá que el fin del mundo es después del juicio final de todos los hombres, cuando Dios ahí sí destruirá este cielo, esta tierra y este mundo para crear un cielo nuevo, una tierra nueva y un mundo nuevo, y eso está aún muy lejos, porque el fin del mundo es después del milenio y ni siquiera hemos entrado en el tiempo del Apocalipsis. Así que imagínese lo lejos que está aún el fin del mundo. Métase esto en la cabeza, estimado oyente. Estamos en el tiempo de los gentiles, estamos en el tiempo de la paciencia de Dios para la expansión del Evangelio. Si usted no ha creído el verdadero Evangelio jurídico, cuando llegue en cualquier momento el fin de su mundo, es decir, su muerte, o venga Cristo a pedir su alma, si usted no está preparado, usted estará en la condenación eterna. Entremos ahora en el análisis y comentario de la segunda frase del mensaje de hoy que dice: Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Bueno, sobre este tema está lleno nuestro canal. Pero aprovechando nuevamente esta frase del pasaje de hoy, dicha por el resucitado, permítame entonces recordarle, estimado oyente, que así como hay verdadero evangelio de Jesús, también hay falsos evangelios diseñados por el hombre y por el diablo. El verdadero evangelio, que está en el Nuevo Testamento para los gentiles, es un evangelio con enfoque jurídico. Es decir, tiene todos los elementos básicos que hay en un ambiente jurídico, como puede ver en pantalla. Y para que no se haga muy largo este punto, tiene usted en la zona de listas del canal un apartado exclusivo sobre el Evangelio con el enfoque jurídico. Todas las religiones y todas las sectas cristianas dicen que tienen el verdadero Evangelio. Claro, ¿qué van a decir? Pero otra cosa es que lo tengan. El Evangelio católico romano de obras buenas para salvarse es falso. La salvación es por Marcos 1:15. El Evangelio calvinista reformado de sola fe es falso. La salvación es por Marcos 1:15. El Evangelio ritualista de cumplir los mandamientos adventistas es falso. La salvación es por Marcos 1:15. El Evangelio pentecostal emocionalista de hablar en lenguas y demás errores doctrinales es falso. La salvación es por Marcos 1:15. El Evangelio de los unicitarios es falso porque niega la esencia plural de Dios y dicen que la salvación es por el bautismo, pero la salvación es por Marcos 1:15. El método de salvación de los rabinos es falso porque está basado en Moisés y Moisés está caducado. Lo que salva son los dos requisitos de Marcos 1:15. El evangelio de los mesiánicos también es falso, porque es un evangelio sincretista, medio Moisés y medio Jesús. Y Jesús dijo que lo que salva es solo Marcos 1:15. El evangelio anglicano, luterano, presbiteriano, ortodoxo, reformado, etcétera, etcétera, todos son falsos. El evangelio de la prosperidad, bendiciones y milagros es falso, es un evangelio del diablo. El evangelio de repetir la oración de fe, aceptar a Jesús en el corazón, es falso, es un invento americano. Lo que salva es Marcos 1:15. Y todo otro método cualquiera que haya por ahí de salvación, que no sea el basado en los dos requisitos de Marcos 1:15, todos son evangelios falsos. El evangelio que se predica en el ministerio Tinajas es el verdadero evangelio porque es un evangelio racional, basado en el libre albedrío, es un evangelio con componentes jurídicos como puede ver en pantalla,
y es el evangelio de los dos requisitos de Marcos 1:15, puestos por el mismo Señor Jesús, el Señor del evangelio, el Señor resucitado. El ministerio Tinajas es de los pocos ministerios en el mundo, es de las pocas iglesias del mundo y es de los pocos canales de internet que está predicando el evangelio verdadero que Jesús mandó predicar. Jesús envió a 11 discípulos a predicar el evangelio a los judíos, pero Jesús envió a un hombre llamado Pablo a predicar el evangelio jurídico a los gentiles. Usted y yo no somos judíos. El enfoque judío es un enfoque mesiánico, es un enfoque con un lenguaje judío, es un enfoque basado en demostrar que Jesús es el Mesías. Pero nosotros no somos judíos, por lo tanto Dios nos enfoca a nosotros los gentiles su evangelio de salvación desde el ángulo jurídico, donde Dios nos demuestra el aspecto jurídico diciendo que Él es juez, que el hombre gentil es delincuente por causa de sus delitos, y entonces al hombre le espera la justicia, el juicio y la cárcel eterna. ¿Ve? Son todos términos jurídicos. Así de sencillo, así de racional, así de jurídico. Y para ser librado de esa realidad jurídica, para cambiar la posición de delincuente a inocente, para escapar de la cárcel y la justicia de Dios, Dios mismo, el juez, diseña un plan jurídico para que usted y yo, como delincuentes gentiles, podamos ser declarados jurídicamente inocentes ante Él. Ese es el verdadero enfoque, estimado oyente. Ese es el verdadero evangelio de Dios. Esta es la buena y verdadera noticia. Evangelio significa buena noticia. Y la buenísima noticia es que esa justicia jurídica que debía caer sobre el hombre delincuente ha caído sobre el hombre inocente llamado Jesús. Y ahora, para salvarnos, el mismo Señor Jesús, el resucitado, nos manda obedecer Marcos capítulo 1 versículo 15 para salvarnos. Para preguntas del tema, escríbanos. Entremos ahora en el análisis y comentario de la tercera frase del mensaje de hoy que dice: El que lo crea se salvará, y el que no lo crea se condenará. Evidentemente, esta frase viene del pasaje anterior y se refiere al Evangelio. Punto número 1. Aquí, en boca mismo del Señor Jesús, vemos que solo hay dos destinos: salvación en el reino eterno o condenación en el reino de fuego. No hay más destinos, estimado oyente. No hay purgatorio, no hay limbo, no hay reencarnación, no hay aniquilación, no hay inconsciencia. No se acaba todo con la muerte. La iglesia falsa católica le ha mentido a sus católicos diciendo que hay purgatorio, pero eso es falso. No hay purgatorio. Jesús nunca habló de purgatorio. Los apóstoles nunca hablaron de purgatorio. Y el mismo Jesús dijo aquí y en todo el Nuevo Testamento que solo hay dos lugares, dos destinos, no tres. Este pasaje es una bofetada a la Iglesia Católica y también al invento del negocio del purgatorio. Para preguntas del tema, escríbanos. Punto número 2. Pero no solo este pasaje es una bofetada a la Iglesia Católica. Este pasaje es otra bofetada en la cara a la Iglesia Calvinista Reformada que niega el libre albedrío. Porque en esta frase está contundentemente claro el libre albedrío que ellos niegan. ¿Y qué es el famoso libre albedrío? Bueno, la teológica frase libre albedrío es la capacidad que tiene todo hombre, dada por Dios, de razonar y luego decidir. Ahora escuche esto. La frase gramatical que se repite en este pasaje dos veces, el que, es una frase normal de la vida diaria que implica que la persona elige algo. Por lo tanto, aquí en esta frase hay libre albedrío para salvarse. Es decir,
Este pasaje, con esas dos frases, el qué, nos muestra que la decisión de salvarse está solo en el hombre, no en Dios. Dios no salva a nadie, estimado oyente. El que decide salvarse es el hombre por medio de su libre albedrío. Los falsos calvinistas reformados dicen que Dios salva solo a unos pocos en su soberanía. Pero aquí Jesús, el Salvador, el que hizo la salvación, Dios mismo, dice que el que se salva es el hombre según decida en su libre albedrío creer o no creer el Evangelio. Punto. Jaque al calvinismo. Así que, estimado oyente, seas católico, calvinista, adventista, pentecostal, unicitario, mormón, testigo, mesiánico, rabínico o lo que seas, si no crees el verdadero evangelio jurídico, te espera la condenación eterna, como dice aquí el Señor Jesús, el resucitado. El tema es serio, muy serio. Escape por su vida, escape por su alma de esas iglesias, estimado oyente. Para preguntas del tema, escríbanos. Entremos ahora en el análisis y comentario de la cuarta frase del mensaje de hoy que dice: Haced discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Punto número 1. ¿Qué es un discípulo? Bueno, sencillamente, un verdadero discípulo bíblico es una persona que se ha convertido previamente por medio del Evangelio. Por lo tanto, la pregunta reflexiva que le hacemos ¿es usted un verdadero discípulo del Señor Jesús, convertido por medio del Evangelio jurídico? ¿O es usted un prosélito engañado por la Iglesia Católica, los calvinistas, los metodistas, los adventistas, los pentecostales, los mesiánicos, los mormones, los unicitarios o un seguidor de algún telerrabino? ¿Qué es usted? ¿Qué tipo de discípulo es usted y qué tipo de adoctrinamiento está recibiendo usted? Si usted sigue las doctrinas de estas sectas, usted es un discípulo engañado. Punto número 2. Otro punto que vemos aquí es que el Señor usa la palabra guardar. Así que esta es una buena oportunidad también para dar un mensaje directo a los adventistas. Porque Jesús, el resucitado, después de la resurrección, nunca mandó a sus discípulos guardar el sábado. Nunca. Jesús mandó guardar otras cosas, que son todas las que están en el Nuevo Testamento, pero nunca manda guardar el sábado en todo el Nuevo Testamento. Así que aquí tenemos otra secta derribada, otra bofetada en la cara a otra secta, los adventistas. Al estudiar todo lo que el Señor les mandó guardar a los discípulos en el Nuevo Testamento, ni por asomo, ni una sola vez, a ninguna iglesia del Nuevo Testamento, ni judíos ni gentiles, se les mandó guardar el sábado. Por lo tanto, eso infiere, señores adventistas, que ustedes están engañados y engañando a la gente con la idolatría del sábado. El sábado está caducado. Guardar el sábado es pecado. Muéstreme, estimado adventista, un solo pasaje en todo el Nuevo Testamento, tan solo uno, que mande guardar el sábado. Para preguntas del tema, escríbanos. Y entremos ahora en la quinta y última parte del mensaje. Analizaremos la frase que dice: bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bueno, de esta frase también podríamos hacer un mensaje entero, pero de lo que se trata es de hacerlo reflexionar a usted con tan solo unos pocos pensamientos basados en esta frase. Y si usted necesita más información del tema, escríbanos. Punto número 1. En esta frase es irrefutable la doctrina de la Trinidad. No hay forma de refutarlo. Han corrido ríos de tinta para ahogar y desacreditar este pasaje tan evidente que demuestra la pluralidad de Dios. Por medio de la ley hermenéutica de la inferencia, vemos que aquí se nos muestra que la divinidad, la familia divina, Dios, está formado por tres seres iguales,
3 individuos, 3 personas. Y entre los 3 forman una familia, la familia Dios, cuyo nombre o cuyo apellido es Yahvé. Para preguntas del tema, escríbanos. Punto número 2. Otra cosa clara que vemos en esta frase es el tema del bautismo correcto y verdadero. Así como hay evangelio falso y verdadero, también hay bautismo falso y bautismo verdadero. El verdadero bautismo va después de la conversión por medio del verdadero evangelio. Por lo tanto, sin evangelio verdadero y sin conversión correcta, todo bautismo es solo una mojadura religiosa. Hay miles de personas que han sido mojadas, pero no han sido correctamente bautizadas. Piénselo. Punto número 3. El bautismo aquí se infiere que no es para niños, sino solo para los mayores. Por lo tanto, toda la Iglesia Católica es falsa porque ellos bautizan a los niños, cuando aquí se ve que el bautismo es solo para personas mayores que previamente en su libre albedrío han creído el Evangelio. Los niños no pueden creer el Evangelio, por lo tanto no hay que bautizar los niños. Los niños no necesitan bautismo para ir al cielo, ya van directamente al cielo si se mueren. Así que, estimado papá o estimada mamá que me escuchas, y que tristemente has perdido a tu niño, que sepas que tu niño absolutamente seguro está en el cielo, porque los niños son jurídicamente inimputables ante la justicia de Dios. Es decir, son teológicamente todos salvos. Pero la falsa Iglesia Católica Romana cree que si un niño se muere sin bautismo, se va al limbo o no se salva. Pero eso es falso, tan falso como la ideología perversa calvinista que dice que la gran mayoría de los niños no elegidos por Dios se van al infierno. Hay que tener mucho coraje para enseñar esta perversión calvinista reformada. Punto número 4. Otra cosa que debemos decir es que el bautismo no es para el perdón de los pecados ni salva. Lo que salva, dice el Señor en este pasaje, es el Evangelio. Por lo tanto, ya puede usted ver que todas las iglesias de hoy tienen un bautismo falso. Los presbiterianos y católicos bautizan a los niños. Algunos calvinistas bautizan por aspersión y otros por inmersión. Por lo tanto, ni entre los calvinistas mismos tienen unidad de criterio doctrinal. Y esto demuestra que son una iglesia falsa. No se aclaran ni entre ellos. De hecho, Calvino dice en sus libros que hay que bautizar a los niños. Y en cuanto al resto de sectas mal llamadas cristianas, bautizan a la gente no convertida o les dicen, como en el caso de los unicitarios, que el bautismo les perdona los pecados, pero eso es falso. Si el bautismo perdonara los pecados, sería una injusticia para todas aquellas personas que no pueden bautizarse. Por ejemplo, en un hospital, en situaciones límites, en una guerra, o el que se convierte antes de la caída de un avión. Los unicitarios son herejes en estado puro, porque condicionan la salvación y el perdón de los pecados a la mojadura del agua. Y eso es falso, por mucho que parezca que algunos pasajes digan que el bautismo perdona. El ladrón de la cruz, señoras y señores unicitarios, no se bautizó. Así que use la razón y use la ley del contexto. El agua física no puede quitar algo espiritual. Para preguntas del tema, escríbanos. Y punto número 5. El bautismo es un mandamiento que se cumple si se puede cumplir. Y si no se puede cumplir por causas razonables y fuertes, no se hace y no pasa nada. El bautismo fue mandado por el Señor no para salvar, sino para dar testimonio ante los demás. Se lo repito, el mandamiento del bautismo fue dado por el Señor no para salvar, sino para dar testimonio ante los demás. Por ejemplo, la persona que se va a bautizar, por medio de ese acto de sumergirse de espaldas hacia atrás en el agua, con ese gesto le está diciendo a las personas presentes que él ha muerto a su vida pasada, y luego la persona emerge del agua, simbolizando la nueva vida que le ha dado el poder del Evangelio.
Eso es lo que simboliza, testimonia y muestra el verdadero bautismo. El bautismo no salva ni perdona los pecados, estimado oyente. Para ello tenemos el modelo universal del ladrón de la cruz, que fue salvo y no fue bautizado. Cuando compartimos el Evangelio en hospitales a la gente terminal que no puede bautizarse, ¿se perderían, señores unicitarios? Cuando un capellán del ejército, en plena guerra, ayuda a un soldado a salvarse in extremis y no puede bautizarlo, ¿se condenaría, señor unicitario, por no poder bautizarlo? No sea ridículo, estimado unicitario. El bautismo es solo un acto evangelístico de testimonio de conversión. Ahora, llegados ya al final del mensaje y habiendo dicho lo más sustancial de este pasaje, entonces solo nos queda redirigir una vez más el tema de hoy al punto central que se debe llegar siempre. Después de todo lo dicho, para que usted sea perdonado de haber creído y difundir un evangelio falso, para que usted sea perdonado de no haberse sometido a la autoridad del Señor Jesús en su vida y haber hecho lo que le dio la gana en su vida, para que usted sea perdonado por haber negado la pluralidad del Dios Trino, para que usted sea perdonado de haber estado en iglesias falsas, para que usted sea perdonado de haber perdido el tiempo en seguir y oír a pastores sensacionalistas que predican profecías falsas como la herejía del fin del mundo, para que usted sea perdonado no solo de los pecados del tema de hoy, sino de todos los pecados que ha cometido usted en su vida, y para que usted pueda salvar su alma de la condenación eterna. Para todo esto, usted debe obedecer los dos requisitos jurídicos y universales que el Señor resucitado manda a todo hombre en Marcos capítulo 1 versículo 15 y que nosotros, con gusto, se lo detallamos una vez más y lo tiene en pantalla para que los pueda entender mejor. El primer requisito es el arrepentimiento, que tiene dos pasos. Primer paso: usted debe humillarse ante Dios y reconocer de forma concreta sus pecados pasados y luego debe abandonar los pecados que esté cometiendo en el tiempo presente. Segundo paso del arrepentimiento: usted debe reconocer con su boca delante de Dios que es el único culpable y responsable de sus delitos y que usted merece recibir la justicia de Dios por esos delitos. Estas dos cosas son el arrepentimiento verdadero. Ahora, el segundo requisito que manda el Señor en Marcos capítulo 1 versículo 15 es creer el Evangelio. Punto 1. ¿Qué es o cuál es el Evangelio que debo creer? Esa sería la pregunta. El Evangelio, noticia o mensaje que usted debe creer es que en la cruz el Señor Jesús fue muerto por el Padre para recibir la justicia que usted merece recibir por sus pecados. Esa justicia descargada sobre el Señor Jesús es el verdadero mensaje que usted debe creer. Punto número 2. ¿Y qué es creer? Bueno, creer, bíblicamente hablando, no es algo intelectual, sino que creer en la Biblia es una acción. Creer, en este caso, es apropiarse por la fe de esa justicia caída en la cruz sobre el Señor Jesús. Cuando usted estira su mano de fe hacia el Calvario para apropiarse de esa justicia caída sobre el Señor Jesús que merecía usted, eso es creer el Evangelio. Por lo tanto, habiendo explicado los dos requisitos de Marcos 1:15, le invitamos, estimado oyente, a que vaya a su habitación, cierre la puerta y allí, en el silencio de ese lugar, si sus rodillas se lo permiten, y descalza en señal de reverencia ante Dios, allí, hablándole a Dios en sus palabras, obedezca los dos requisitos que manda el Señor Jesús en Marcos 1:15. Este es el verdadero método jurídico del perdón de los pecados, la verdadera fórmula bíblica y los sencillos pasos de la verdadera salvación. El resto que le enseñan en las iglesias católicas, calvinistas, adventistas, pentecostales, unicitarias, mesiánicas, ortodoxas, bautistas, liberales y rabínicas, todo eso es un evangelio falso, todo eso es un fraude. La verdad para entrar al reino
Está en Marcos capítulo 1, versículo 15, dicho por el Señor Jesús, el resucitado. Bien, hasta aquí, estimado oyente, con el mensaje del día de hoy. El mensaje del Señor después de la resurrección. Mucho más se pudo haber dicho del tema, pero con lo dicho fue suficiente para su reflexión. Para preguntas del tema, escríbanos. Lo tiene en pantalla. ministeriotinajas@gmx.es. Ahora, antes de terminar, brevemente queremos decirle que, si usted se siente identificado con nuestro programa virtual, queremos invitarle entonces a colaborar voluntariamente con el canal, enviando su ayuda por medio de PayPal. Abajo en la descripción del vídeo tiene el enlace y también otras formas de envío. Muchas gracias anticipadas. Nada más por hoy, estimado oyente. Les ha compartido la verdad, solo la verdad y nada más que la intensa verdad del tema del resucitado, quien les habla, el pastor bautista Nikos Ricoy, expositor bíblico del Ministerio Tinajas, desde aquí, en Valencia, España, para todos los oyentes hispanoamericanos en diferentes partes del planeta. Será entonces con el gusto de siempre, hasta nuestro próximo mensaje, aquí en nuestro habitual programa Encuentros.